El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un feliz 2016 para todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y es que desde el momento de la creación como Estado colombiano, la Iglesia ha tenido un papel fundamental en la toma de decisiones a nivel social, económico, político y por supuesto a nivel familiar. Esto gracias al concordato firmado entre el Papa León XIII y Rafael Núñez en 1887, esto por hacer algo de historia, en el que Colombia se declaró un Estado confesional. Sin embargo, fue hasta el 5 de febrero de 1993 cuando la Corte Constitucional decidió anular ese paralelismo entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, hoy por hoy el Estado sigue teniendo en cuenta a la Iglesia en alguna de las tomas de sus decisiones, dejando por fuera otras religiones y grupos que no profesan ninguna fe. Así que ese va a ser el debate que tendremos esta noche, un debate muy interesante. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una pausa y regresamos para comenzar nuestro veredicto. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto y como les decíamos, estamos tratando de analizar si el Estado, siendo laico, debería contar con la participación y toma de decisiones con la Iglesia. Para entrar en contexto, veamos algunos argumentos de este debate. Un estudio del Pew Research Center de Washington en 2013 analizó la distribución de la población católica del mundo y dejó a Colombia como la sexta nación del planeta con población que profesa esta fe. Dichosos los invitados a la cena de... En aquel entonces se hablaba que el 82.3% de los habitantes eran creyentes y o practicantes, y que esta cifra representaba el 3.5% de los católicos del mundo, que sumaban casi 1.100 millones de personas. En ese contexto, vemos que a pesar de que el preámbulo de la Constitución Nacional invoca la protección de Dios, nuestro Estado desde 1993 dejó de ser confesional y se convirtió al laicismo. Y es justamente esta condición la que nos obliga a preguntarnos hoy si las permanentes consultas y participaciones de la Iglesia Católica en las decisiones trascendentales del país vulneran el derecho a la igualdad de todas las demás congregaciones registradas oficialmente, e incluso el de aquellos que se alejan de cualquier postura religiosa. Ese será nuestro debate de hoy, y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. ¿Debe el Estado colombiano hacer partícipe de su toma de decisiones a la Iglesia Católica? Es el debate que tenemos esta noche. Ustedes recuerden, a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv pueden emitir su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Recuerden también que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros protagonistas de este comienzo de año ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos. Nos acompaña hoy en la Fiscalía el señor Jorge González, es activista ateo militante y miembro de la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo Bogotá Atea, ingeniero de sistemas y estudiante de maestría de ingeniería. Muy buenas noches, doctor González, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias. Y nos acompaña en la defensa, ya ha estado con nosotros en anteriores programas, la doctora Ángela Ospina de Nichols. Ella es vicepresidenta del Partido Conservador, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Bolivariana, especializada en Pedagogía de Valores y Ética de la Universidad Javeriana, asesora del Ministerio del Interior y Justicia y también ex consejera presidencial de programas especiales. Doctora Ospina, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Claudia. Feliz año para todos. Como es costumbre, comencemos entonces con los 4 minutos que tiene la Fiscalía para exponer sus argumentos. Puede ponerse de pie, doctor González. Muy buenas noches a todos. Mi argumentación va en 4 puntos. Primero que todo el mundo puede participar en la toma de decisiones del Estado. No queremos decir que no vayan a participar, pero sí se debe quitar el favoritismo que se tiene la Iglesia Católica en la toma de decisiones, por 4 ideas principales. Como tú dijiste, desde la Constitución del 91 y desde diferentes sentencias de la Corte Constitucional, el Estado es laico. Y esta discusión que estamos teniendo acá, este debate, no deberíamos estarlo teniendo porque debe ser entendido.
pero algunas personas, inclusive siendo funcionarios públicos, están obrando su labor pública con la Biblia en la mano y no con la Constitución, que es un factor muy delicado. Segundo punto, todas las confesiones de fe son iguales ante la ley y el Estado debe ser neutral ante todas las denominaciones religiosas. Por ende, el Estado no debe privilegiar ninguna confesión de fe, haciéndola como favorita cuando se necesita una decisión en el Estado. Entonces, no puede ser interlocutora oficial, por decirlo así. También, como tercer punto, hay diferentes denominaciones, como la denominación católica, denominación testigos de Jehová, adventistas, etcétera, inclusive otros no cristianos como musulmanes, ateos y de otras religiones, que cada quien piensa, bueno, excepto los ateos no son religiosos, cada quien piensa qué tiene como verdad y qué tiene como permitido y no para sus feligreses. Y eso está bien, lo respetamos completamente. Pero hay un problema. Todas las confesiones de fe, además, creen que están en lo correcto. Y esas dos posiciones juntas hacen que sea inevitable un conflicto con la sociedad cuando se lleva una por encima de las otras. Por ejemplo, si los testigos de Jehová están en desacuerdo con que se hagan transfusiones de sangre y fuéramos mayoría testigos de Jehová, podría haber una mayoría que pida una ley que exija que no se hagan transfusiones de sangre porque su fe lo pide. Esto vulneraría derechos sobre otras, pues sobre las personas, como el derecho a la salud. Y el Estado debe ser neutral ante todas las confesiones de fe. No puede hacer eso ni con los testigos de Jehová, ni tampoco con los católicos o cualquier otra religión. Y cuarto, un reciente estudio donde se comparaba diferentes grupos de niños, unos criados bajo conceptos religiosos y unos criados sin religión, demostraron en sus resultados que la mayoría de niños ateos o sin religión eran más altruistas, eran buenos, más en proporción con los que eran criados de la otra contraparte. Esto porque lo traigo a colación. El discurso de la Iglesia Católica principalmente se basa en la paz y en el amor, y es muy bonito, yo mismo lo practico, siendo ateo. Pero la realidad histórica que ha mostrado la Iglesia Católica nos muestra que no es tan cierto eso que dice. Por ejemplo, en este momento en África, en países como Ruanda y Costa de Marfil, se cometen muchos abusos contra personas del mismo sexo que son pareja. Apedrean a las mujeres, incluso les hacen violaciones correctivas, una cosa absurda. Y la Iglesia hace un silencio cómplice. No se para y dice que eso no está bien porque su posición de que una pareja de dos personas del mismo sexo no va en contravía de esto. Eso nos parece muy complicado. Si llevamos este caso a un caso extremo como el Medio Oriente, en este momento donde un grupo religioso quiere imponer a la sociedad su cosmovisión, se ven cosas como que matan a la gente. La matan literalmente simplemente por el hecho de no creer, simplemente por el hecho de no conocer el Corán, que es su libro. Si llevamos esto acá, no estarían matándolos en este momento, tal vez en la época de la colonia, pero en ese momento, bueno, no, pero sí está afectando diferentes libertades civiles que se tienen, como el tema de la eutanasia, aborto, anticonceptivos y constitución de familias diferentes a la que ellos consideran que es una familia. O sea, yo con mi gato también soy una familia. Y la misma Iglesia tiene unos problemas en este momento muy fuertes en el mundo. Aunque nuevo Papa tiene nuevas ideas, está tratando de lavar la imagen de la Iglesia. Tiene igual muchos problemas, como el caso de la pedastria, que el anterior Papa ocultaba esos casos, este está tratando de hacer algo. Esperemos que mejoren, inclusive que adopten cosas de la Constitución del 91 que llegarían a servirles. Y un ejemplo acá en Colombia está el ejemplo de religiosos que utilizan el espacio público para hacer sus misas, así tengan su iglesia detrás, y se adueñan del espacio público pasando por encima de la tranquilidad de los que viven en la zona, poniendo ruido desde altas horas de la mañana, o inclusive ahorita la Navidad pasada, perdón, la del 2014, hubo unas
novenas de Navidad, en la cual a las 4 de la mañana, porque su religión y su tradición lo trae, despertaba a todo el mundo con niveles de ruido absurdos y pasando con su creencia por encima de lo que creen las personas que viven ahí. Doctor González, tengo la siguiente pregunta que la formula un profesor de posgrado de la Universidad Sergio Arboleda. Se trata del profesor Alejandro Castaño. Si la vida de las personas es una unidad, es decir, no estamos separados en razón, voluntad, no somos hijos por un lado, profesionales por otro, ¿por qué separar la esfera trascendental, la esfera religiosa de las personas, si muchas veces esta área de la vida sirve para orientarse en la misma existencia y que la gente pueda encontrar unos principios que le ayuden a tener una vida buena? Como comenté en el ejemplo de los niños, la escatología que nos plantea la Iglesia Católica, es decir, su forma de ver el mundo, para que estamos acá además, no es exclusiva de la Iglesia. Es decir, nosotros no somos buenos porque la Iglesia no lo esté diciendo. Nosotros somos buenos por naturaleza. Nosotros compartimos. Nosotros le damos a mi vecino que no tiene comida, yo le puedo dar porque quiero y me nace. No necesariamente es porque sea algo que nos enseñó la Iglesia, es algo completamente natural. Nuestra forma de desarrollarnos en el mundo permite que nuestras familias transmitan la forma de ser de nuestros padres, nuestros hermanos, familiares en general, y no necesariamente esto tiene que ser definido por una religión u otra. Cualquier religión o cualquier persona, así no tenga religión, puede transmitir buenos valores a su descendencia. Puede tomar asiento. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, para que contribuya con sus argumentos, invitamos a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata del señor David Mariño. Él es empresario y miembro activo de la defensa y la razón del Estado laico en Colombia, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional, tiene un máster en Administración de Negocios, diplomado en Pedagogía para la Docencia Universitaria de la Universidad Mariana de Pasto y fue profesor de Matemáticas, Electrónica y Programación de la Universidad Antonio Nariño. Doctor Mariño, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Feliz año a todos. Gracias. Comencemos con el interrogatorio, doctor Gonzalo. Muchas gracias. David, ¿usted fue bautizado en la fe católica? Sí, así es. A los 8 días sin mi consentimiento. Ok, tradición supongo. Pregunta, ¿usted se ha casado por lo civil? Sí, también. Ok. ¿Se ha divorciado? Sí, hace poco me divorcié. Ok. ¿Y usted ha usado métodos de anticoncepción, por ejemplo, el condón? Sí, porque no quiero traer niños al mundo a sufrir solo por lo que piensa un sacerdote que nunca ha tenido sexo y, bueno, etcétera. Ok. ¿Qué piensa usted si la Iglesia Católica debe ser consultada para temas como matrimonio, divorcio, métodos anticonceptivos? Pues con respecto al matrimonio, sería terrible que volviéramos a lo que pasaba hace 100 años, donde la Iglesia decía que la única manera de divorciarse era pedirle el permiso al Papa. De hecho, en mi familia pasó eso. Mi papá se casó por la Iglesia Católica y tuvo varios hijos y luego se separó, pero como no había permiso legal, porque era prohibido, debido a que la Constitución del 86 decía que no se podía, entonces él simplemente se separó y se fue a vivir con mi mamá y me tuvo a mí. Entonces yo era un hijo no natural, eso era un anatema en esa época. Y de hecho antes era peor porque a las mujeres y a los niños no naturales la Iglesia Católica los perseguía como los pecadores más terribles. Entonces la Iglesia Católica ha tenido la tendencia de estigmatizar a la gente y poner ciudadanos de segunda mano. Si usted es hijo natural es malo, si usted es negro es malo, si usted es indígena es malo, etcétera, etcétera. Eso con respecto al matrimonio. Entonces qué bueno que la Constitución del 91 haya rompido con ese esquema y que nos permita el matrimonio civil, porque qué horrible una familia donde el papá y la mamá están juntos solo porque la Iglesia lo dice. Ahora, con respecto, ¿me repites la otra parte? Anticonceptivos. Los anticonceptivos. Pues eso es una cosa terrible. De hecho, la base de los católicos en toda Colombia no le hace caso a la Iglesia, porque estaríamos llenos de niños, ¿sí?, sin una familia verdadera. Y ahí sí, ¿qué harían con los homosexuales que quieren adoptar, no? De hecho, en África me parece que el asunto es todavía más terrible porque allá como la educación es todavía menor que la de nosotros, entonces hay una epidemia de SIDA tremenda, rampante, porque la Iglesia Católica, sus obispos, sus sacerdotes les enseñan a los feligreses que no usen condón. Entonces la gente se muere de SIDA o si no se muere de hambre porque no tienen cómo darles de comer. Eso me parece
inmoral, me parece terrible. ¿Cómo la Iglesia hace eso? O sea, sabiendo que estamos en pleno siglo XXI, donde tenemos esas opciones y no hace 4000 años donde Moisés dijo que no podíamos tener relaciones sexuales. ¿Y qué opina usted que la Iglesia Católica sea consultada para el resto de temas políticos, económicos, sociales, que es nuestro debate de hoy? En el asunto político, cuando la Iglesia Católica se ha hecho concubinato como matrimonio con la política, ha habido cosas desastrosas. Hitler lo primero que hizo para poder conseguir la mayoría católica alemana fue hacer un concordato con la Iglesia. Y entonces pusieron las esvásticas en la Iglesia y todos decían Heil Hitler y mataron en una cantidad de gente. Y pues hay muchos otros ejemplos de aquí, incluso en Colombia. La Iglesia Católica alentó a los conservadores a matar liberales porque decían que iban a acabar con la familia. Entonces imagínese usted lo grave del asunto. Por otro lado, desde el punto de vista social, evidentemente la influencia de la Iglesia Católica no ha sido pacifista, ni la más linda, ni la más amorosa, ¿sí? Sí, el discurso, como usted bien lo decía, es bonito, pero en la práctica no ha sido así. Entonces, ha traído estigma en la sociedad. Cuando la Iglesia Católica trajo a los negros, no los consideraba con alma, ni a los indígenas. Formaron ciudadanos de segunda clase. A las mujeres, como la defendida en este momento, no les daban permiso a voto, no les dejaban tener bienes. O sea, ella no podría ser su presidenta del Partido Conservador si se consultara a la Iglesia hace 100 años. Entonces no tiene sentido, es como si ella estuviera ofendiendo a todas las mujeres que lucharon por deshacerse de esas ideas retrógradas. Y por el punto de vista económico, nuevamente, traigamos a colación lo de la esclavitud. Si nosotros consultáramos a la Iglesia Católica como lo hacían hace 400 años, pues el esclavo era una propiedad. Entonces eso era bueno para la economía y por ende, pues era bueno que fueran esclavos, no eran humanos. ¿Ayudaban al desarrollo de la economía? Pues supuestamente, así como lo hacían en la Roma antigua, ¿no? Sí. Que esa era la base de la economía. Me interesaría que reforzara un poquito el tema del voto. El voto, ¿la Iglesia Católica estaba de acuerdo con que las mujeres votaran? No, en absoluto. No permitía ni siquiera que tuvieran bienes. El objetivo de ellos era, como bien dice la Biblia en Timoteo, que ellas estuvieran en la casa calladitas y no dijeran nada. O sea, no podría estar aquí la presentadora en este momento, no podría estar aquí la señora, y por ende nadie podría ser representante de las mujeres. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. La defensora también tiene preparadas sus preguntas, pero el contrainterrogatorio vendrá en unos minutos después de esta pausa comercial. Regresamos a Veredicto, estamos en este momento en el segmento de la Fiscalía y llegó la oportunidad para que la defensora, la doctora Ospina, contrainterrogue al testigo. Adelante. Muchas gracias. Quisiera preguntarle, ¿conoce usted lo que es la doctrina social de la Iglesia? Pues sé que las doctrinas sociales parecido a lo que hubo en el movimiento de los años 60 del Evangelio de la Liberación. Obviamente hay unas diferencias, pero sé que tenía el objetivo de que se presentara una liberación de la sociedad a través de los principios bonitos que tiene Jesús. Yo no estoy en contra de las cosas buenas, el problema es que no tiene cosas buenas todo lo que dice Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo, el que no esté conmigo está en contra mía, ¿sí? Y luego Pablo dijo, las mujeres deben quedarse calladas. Eso me parece absolutamente estúpido porque estamos en el siglo XXI, no en el siglo I. Quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted qué es consultar? Sí, por supuesto, es preguntar en última instancia. Sin embargo, el asunto es que a la Iglesia se le ha dado favoritismo. Entonces, si yo consulto solo a la Iglesia y no consulto a los judíos, ni a los musulmanes, ni a los ateos, y le doy favoritismo a la Iglesia porque son mayoría, eso daría pie a que haya malas interpretaciones y que el Estado simplemente tome ese punto de vista porque son mayoría y puede dar votos. ¿Cree usted que las consultas son vinculantes? Deberían, si se consulta a todos. Yo quiero saber, ¿sí o no? ¿Son o no son vinculantes las consultas? No, el Estado no está en obligación, obviamente. Perfecto. Sin embargo, Perfecto. el hecho de que no esté en obligación no quiere decir que no se sienta obligado. Uno de los temas que quisiera es, al hablar sobre la consulta que tanto parece molestar a la Iglesia Católica, si la consulta fuera hacia otras iglesias,
¿Habría alguna diferencia? Si una comunidad como la Iglesia Católica, que tiene la mayor cantidad de bienes raíces en Colombia y en el mundo, y los que siguen son McDonald's, no pagan impuestos como McDonald's, pues no tendrían derecho. Y además consultarlos en cosas en que ellos no saben, no tienen experiencia. Por ejemplo, en el matrimonio ellos no se casan, en el sexo no tienen sexo, o bueno, en teoría. Entonces no es lógico. ¿Sabe usted cuál es la misión de las iglesias, no de la Iglesia Católica, de cualquier iglesia? ¿Cuál es la misión de una iglesia? Nuevamente, en teoría supuestamente es darle luz espiritual a la gente, ¿cierto? Pero lastimosamente la teoría es diferente a la práctica. En la práctica lo que hace es dividir a la gente. Y eso lo estamos viendo ahorita. Los ataques terroristas de París muestran eso, ¿sí? Entonces, si la historia ha demostrado repetidas veces que la teoría no se aplica, sino que lo que pasa es que se divide a la gente, entonces ¿por qué no aplicar lo que sí ha funcionado, que es la ciencia? ¿Por qué no aplicar lo que sí se ha funcionado, que es... ¿La ciencia no divide? En Cuando general se no. está haciendo una investigación científica y se plantean diferentes teorías e hipótesis, ¿no divide? Cuando se prueban esas hipótesis y se llegan a las conclusiones, simplemente ya, ahí están las conclusiones y listo. No se divide. ¿Y la ciencia es estática o es dinámica? Claro, es dinámica, por supuesto. O sea, que cambia. Cambia, pero eso no quiere decir que cambie como pasa con la Iglesia Católica, que consideraba a los negros sin alma y los indígenas y ahora sí. Eso es una cosa moral, eso es terrible. En cambio, desde el punto de vista científico, las hipótesis se comprueban y luego de ser comprobadas se forma una teoría. Según usted, la Iglesia debería omitir su participación, perdón, el Estado debería omitir la participación de la Iglesia, o el Estado debería vincular a otros grupos y religiones. Es que ese es el problema que planteaba mi compañero, ¿sí? Él decía, el problema es que como cada una cree que tiene la verdad, entonces los musulmanes están dispuestos a matar a otros porque creen que tienen la verdad. Los judíos también piensan lo mismo, los católicos igual, los testigos de Jehová igual, incluso dejar morir a sus hijos. Entonces el problema es cuando cada uno cree que tiene la verdad, entonces todos piensan que tienen el favor de Dios y por ende tienen que influir sobre el Estado para hacer lo que ellos quieren. Entonces el Estado debe ser neutral para que ninguno tenga esa influencia y aprisiona a los que no tienen ese mismo punto de vista. ¿Cree usted que el Estado laico debe ser un Estado totalitario? No, por donde supuesto. Únicamente desde este mundo laico se pueda emitir algún concepto. Esta es la última pregunta para la última respuesta. Claro. Corta, por favor. Por supuesto que no. El asunto es, mira las sociedades laicas cómo funcionan. Si usted ve el Estado francés, que es el primero porque sacó los derechos del hombre y que Nariño nos trajo luego, donde se mostraba que todos somos iguales ante la ley. No importa si usted cree o no cree, si es católico o es musulmán. Lo que demuestra es que lo importante es que todos tengamos los mismos derechos y que ninguno se ponga por encima de los demás, ¿sí? Si usted ve los estados nórdicos, que la mayoría son ateos, ellos ven eso tan claramente que por eso la sociedad es absolutamente tolerante y sin embargo eso no quiere decir que dejen que la religión no tenga cabida en la sociedad normal. Muchísimas gracias. Ya se nos ha completado el tiempo para este segmento. Recuerden, ustedes en cualquier momento, en cualquier oportunidad, pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir allí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía, también conocieron a nuestra defensora, esta noche la doctora Ospina, quien a partir de este momento tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Puede ponerse de pie y esta es su cámara. La pregunta que nos trae en este momento es si el Estado debe hacer partícipe o no a la Iglesia Católica en sus decisiones. Antes de iniciar un planteamiento, una tesis, quisiera hacer una breve síntesis estadísticas. En el país actualmente existen 32 millones de católicos, el 75% de la población es católica. En tema de imagen favorable, la imagen desfavorable más alta la tienen los partidos políticos y el Congreso. La Iglesia Católica, específicamente, está en un término más alto, tiene aproximadamente un 67% de imagen de favorabilidad. Ahora bien, en la historia que
la Fiscalía estaba planteando, a mi modo de ver un poco confusa, pero quisiera yo plantearla en 3 puntos o en 3 momentos. La época de la conquista y de la colonia, donde la evangelización fue una evangelización fuerte que irrumpía dentro de un orden que era el orden prehispano. Luego, en la Constitución del 86, se declara un Estado confesional. Se le da un poder tutelar a la Iglesia Católica para que se educara sobre todo en la fe católica, y de esa forma se direccionaba lo que podía ser la moral de los colombianos. Pero como bien lo hemos dicho, esa época ya pasó. En el año 91, la Constitución colombiana define el Estado como un Estado laico, un Estado secular. Ahora vengo a plantear. La Iglesia en ese momento efectivamente peleó, se debatió por la pérdida de poderes que implicaría esa Constitución del 91. El haber eliminado el concordato también podía afectarlos. Sin embargo, la misión de la Iglesia está más allá de lo que se ha dicho de los poderes terrenales. La misión de la Iglesia católica y de cualquier iglesia es la de orientar a los feligreses. Y en esta medida la orientación es económica, social y política, porque el ser humano, la persona, está no solo en los niveles de la espiritualidad, sino en los niveles también de ser un sujeto que hace parte de una sociedad, de una comunidad. En ese sentido, entonces, la misión de la Iglesia va más allá de ser una maestra espiritual. La misión de la Iglesia es también orientar en los temas, sobre todo, de convivencia, del bien común, hacia dónde vamos todos. Permítanme, y les quiero leer una frase del Segundo Concilio Vaticano, en la que se dice: el pueblo de Dios que camina a través de la historia, al lado de otros pueblos, iglesias y religiones. Eso ha permitido, o ha facilitado, o ha instruido, o ha llevado a que la Iglesia Católica tenga que aprender a respetar y a convivir en el mismo camino con otros que caminan de manera paralela. Indiscutiblemente, la Iglesia ha desempeñado a lo largo de la historia colombiana un gran papel en los asuntos sociales, económicos y políticos. Pero quiero yo rescatar el derecho a ser consultada, porque el que la Iglesia sea consultada no implica que esos temas sean vinculantes. Se consulta a un Estado, al llamar a consultarla, seguramente lo hace por lo que también se hablaba, representa una mayoría. El consultar no necesariamente implica que se le tenga que tomar en cuenta sus opiniones. Perfecto. Sin embargo, y hago este cierre, la Iglesia Católica no es únicamente una institución a la que se consulta, es una institución también a la que se le llama y se le pide para que se acompañe en momentos muy difíciles del país, en momentos en lo que implica una conciliación, en los momentos de paz. A la Iglesia Católica se le llama como mediadora, una mediadora de buena voluntad, y eso, más que un derecho, es un deber que tiene la Iglesia. Doctora Ospina, muchas gracias. Tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, y para usted una pregunta, puede responderla ahí de pie, la fórmula del vocero de la Corporación Bogotá, Tea Ferney Rodríguez. Existen muchísimas iglesias y confesiones de fe en Colombia. En el Ministerio del Interior hay registradas cerca de 5.500. Algunas de ellas, como la Iglesia Anglicana, por ejemplo, realiza matrimonios entre parejas del mismo sexo, y hay varias iglesias protestantes que avalan el aborto en algunos casos, como la malformación fetal o el grave riesgo de vida de la madre. Desde la Constitución de 1991, todas las confesiones, todas las 5.500 registradas son iguales ante la ley y no debe haber preferencia de una sobre otra, eso lo ha dicho la Corte Constitucional, porque somos un Estado plural y un Estado laico. Mi pregunta es, si se debe consultar a una iglesia, ¿no debería entonces consultarse a todas las 5.500 existentes?
Esa pregunta me lleva a otra contrapregunta. No es que se le deba consultar, es que se consulta, es un hecho histórico. A esta pregunta no iría para la Iglesia Católica, sino para quienes están en un gobierno. Hablemos en el gobierno actual. El gobierno puede tomar la decisión a quién consultar o no consultar. Los gobiernos, el Estado, consulta a la ciudadanía como el primario para dar alguna respuesta. Para eso hay unos mecanismos, que son los mecanismos del referendo. Y en temas difíciles está esa medida que se puede tomar. Eso sí sería una consulta de carácter vinculante. Las otras no pasan más de ser una consulta para una institución que representa la mayoría religiosa de un país. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento para contribuir con sus argumentos. Vamos a invitar aquí a pasar al estrado, por favor, al padre Fernán González, coordinador del programa Construcción de Paz y Desarrollo del CINEP, sacerdote jesuita con trayectoria académica en las universidades Externado, Andes Nacional, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Georgetown y Antioquia. Estudió Teología y Filosofía de Letras en la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Berkeley y maestro y doctorado en Historia. Padre González, gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenido. Padre, la primera pregunta se la formulo yo. ¿Debería el Estado seguir consultando a la Iglesia en sus asuntos trascendentales o debería incluir a otros grupos y otras religiones? No estoy seguro de que el Estado consulte a las iglesias, en primer lugar. Tengo bastantes dudas de que eso realmente suceda. Yo tengo la impresión desde que hace bastantes años el Estado no consulta a la Iglesia en ninguna de las materias. Yo, entre otras cosas, no sé si soy testigo de la defensa o de la fiscalía, porque en todos mis trabajos, varios libros, lo que precisamente he tratado de defender la necesidad de que las iglesias aprendan a vivir en un mundo laico, con un Estado secular, donde ninguna iglesia tiene monopolio del campo religioso. Entonces, toda mi obra, varios libros, se mueve en ese terreno, porque para mí el problema fundamental es cuál es el papel de las iglesias, cuál es el papel de la fe, cualquier fe, en el mundo moderno. Ese ha sido el problema de la iglesia, digamos, en Colombia en el siglo XIX, ha sido en la primera mitad del XX, ha sido el problema muchas veces también en el mundo moderno, en el mundo de la República Francesa, que yo no creo que sea tan laica, porque recuerdo que después de haber promulgado los derechos del hombre, Robespierre estableció el régimen del terror, que guillotinó bastante gente. Así que en nombre de los derechos del hombre también se puede guillotinar gente. Así que yo diría que el problema no está en las iglesias, sino en la manera como se entiende el mensaje de una manera absoluta y fundamentalista que excluye a los demás, que se puede dar en la religión católica, en la protestante, las guerras de religión, también de lado y lado. Hubo mártires católicos, hubo mártires protestantes, y María la Sanguinaria, Bloody Mary, perseguía a los protestantes, los reyes protestantes perseguían a los católicos, las guerras de religión en Francia también, y ahí se mezcló mucho religión y política. Y yo creo que la mezcla de religión y política sí me parece que es supremamente grave. Padre, vamos a darle la oportunidad a la doctora Espina para el interrogatorio. Mi pregunta es, ¿cree usted, padre, que en algún momento la Iglesia no deba opinar sobre temas sociales y económicos, la Iglesia Católica? No, la Iglesia debe opinar. El problema es cómo. El problema no es si debe intervenir o no, sino cómo debe intervenir. Yo creo que debe intervenir apartándose de la tradición anterior de cristiandad, que es una tutela sobre el Estado, sobre la sociedad. Por ejemplo, la ley Concha del año 24 es un absurdo. Ese tipo de cosas es absurdo. Pero yo creo que tiene el deber, la obligación de expresar su mensaje. Lo que no puede es obligar a los no creyentes a seguir la ley católica.
Como por ejemplo sería obligar a la gente a ir a misa por ley. ¿No? Entonces la Iglesia llama a la conciencia de los individuos para que obren en conciencia. Podríamos decir que entonces la Iglesia Católica, como una iglesia dinámica, va avanzando, de pronto no tan rápido como algunos quisieran, pero de todas formas en el cumplimiento de su deber, que es orientar a los feligreses. En el aire quedó no muy claro lo que significa la doctrina social de la Iglesia. ¿Podría usted de una manera corta comentarnos qué es la doctrina social de la Iglesia y si esa doctrina social es una forma de orientar al católico en su relacionamiento y en su forma de dignificar la vida humana? Sí, la doctrina social de la Iglesia pues tiene obviamente fundamentos en la Biblia, en la historia anterior de la Iglesia, pero más o menos se considera doctrina social de la Iglesia a partir de León XIII a finales del siglo XIX, con la Rerum Novarum, que más o menos dice, hay un problema obrero que hay que solucionar y hay que buscar fórmulas para resolver el problema social, diferenciándose tanto del capitalismo exagerado como del socialismo. En ese momento todavía el comunismo no es tan claro, aparece mucho más la encíclica siguiente, el Cuadragésimo Anno, y va mostrando posiciones muy diferentes. Por ejemplo, Pablo VI es mucho más pluralista porque dice la frase famosa de que la Iglesia no tiene una doctrina social, sino que va caminando con todos los demás pueblos de la tierra para buscar soluciones a los problemas. O sea, no tiene ningún privilegio en la búsqueda de orden social. Opina, da su idea, su doctrina, ilumina, pero no impone la solución. ¿Es esa una participación en temas sociales? Es una participación, pero respetuosa de las autonomías del Estado, de la sociedad civil y de las demás religiones, las demás creencias. Vamos a continuar, perdón, ya se ha terminado el tiempo, vamos a comenzar entonces con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía. Señor González. Muchas gracias, padre González. Primero que todo, estoy muy de acuerdo con usted. O sea, me parece muy buena la intervención y la claridad que tiene precisamente sobre el Estado laico, en donde es una cosa la Iglesia y otra cosa es el Estado. O sea, creo que venimos en la misma línea los tres. Qué pena, doctora Ángela. Pero bueno, el Estado colombiano es un Estado laico, ¿cierto? Más o menos. Bueno, de acuerdo a la Constitución del 91 y diferentes sentencias de la Corte, se supone que es una palabra viva, como dice Claudia López, pero la gente no lo sabe y no se da cuenta. Sí. ¿Qué opinión tiene usted de personajes públicos como el procurador Ordóñez, de cómo interpreta su catolicismo y trabaja su vida pública y especialmente su parte de trabajo por el cual le estamos pagando nosotros? Sí, yo creo que es un buen ejemplo de lo que estaba diciendo. Hay sectores de la Iglesia de corte fundamentalista, incluso algunos de ellos son disidentes de la Iglesia, porque el obispo Lefebvre prácticamente se separó de la Iglesia porque no estaba de acuerdo con el Vaticano II, porque no estaba de acuerdo con el esquema de libertad religiosa, porque no estaba de acuerdo con la pluralidad religiosa. Se separó de la Iglesia. Y solamente en tiempos muy recientes, entre otras cosas, gracias al cardenal Castellón, nuestro arzobispo colombiano, se reconcilió con la Iglesia bajo el papado anterior a este, Benedicto XVI. Y, digamos, Ordóñez y su gente se mueven dentro de esa casi secta disidencia de la Iglesia Católica, que es la comunidad San Pío X, tiene su parroquia aquí, tiene misa en latín y de espaldas al pueblo. Pero yo creo que ese no es, digamos, el común de los católicos. Yo creo que los católicos estamos aprendiendo a movernos en un mundo secular, laico, donde la Iglesia no tiene privilegios y ya no tiene el monopolio cultural, social y político que tenía en el siglo XIX y primera mitad del XX. Pero es un proceso difícil de aprendizaje, de lo cual hay diferentes grados de aprendizaje. Hay obispos y curas más abiertos y otros menos abiertos, pero yo creo que es un camino en que hay que aprender,
Sobre todo hay que aprender, alguna cosa es lo que la Iglesia piensa y dice, ni siquiera toda la Iglesia a veces, y lo que el Estado puede imponer por ley. Son dos campos completamente diferentes. Porque el campo de la Iglesia es un campo religioso que apela a la conciencia del individuo. Incluso, digamos, es más, incluso a la conciencia del individuo para separarse en algunos puntos, como el control natal, de lo que dice el Papa y los obispos. Y en muchas iglesias, en Estados Unidos, hicieron una encuesta, no entre los laicos, sino entre los curas y obispos. Y encontraron que un buen porcentaje muy alto de los curas no estaban de acuerdo con el Papa en el control natal. Y buena parte de los obispos tampoco. Entonces, vamos con la última pregunta para la Fiscalía. Pregunta corta, respuesta corta, padre. Okay. Me encantan los jesuitas en general. Sí. ¿Por qué el Vaticano no ha firmado la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que se ha ido acercando al tema. Porque la razón es una razón histórica. Porque el lenguaje de derechos humanos comenzó con la Revolución Francesa, que era un Estado no laico, sino galicano, digamos que el Estado tenía control sobre la Iglesia. Entonces la Iglesia asimiló todo el lenguaje de derechos humanos a la lucha anticlerical de la Revolución Francesa. Pero yo creo que en los últimos años la Iglesia sí ha abierto mucho, incluso en Colombia, digamos, en los años 90, el episcopado ya asumió creó una comisión para trabajar en derechos humanos. Incluso los primeros informes sobre desplazamiento forzado fueron informes del episcopado colombiano, antes de que el Estado siquiera pensara en que había desplazamiento forzado. Entonces ha habido una evolución. Lo mismo también el problema de paz, lo mismo también las relaciones con los grupos armados. Ustedes lean a López Trujillo hace unos 20 o 30 años, el demonio, y ahora ven, digamos, un lenguaje mucho más de diálogo con la FARC, con el ELN, etc. Bueno. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Recuerden que ustedes en cualquier momento ingresan a nuestra página de internet, encontrarán allí 2 casillas, una perteneciente a la Fiscalía y otra a la Defensa, para emitir su voto. Ya regresamos con los alegatos de conclusión. Ustedes ya conocieron los argumentos y testimonios de ambas partes. Vamos de inmediato con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía. Ok. Bueno, primero que todo, un debate muy interesante y muy enriquecedor también por la respuesta al tema de los derechos humanos, que nos interesaba bastante. Primero, este debate no es para decirle a la Iglesia Católica opine o no opine. No es nuestro problema que opine, y está bien que opine, como las otras más de 5.500 iglesias que hay en Colombia, inclusive las personas que no creen en ninguna religión. En Colombia se ha avanzado bastante en temas de libertades civiles e individuales, y a través del tiempo, aunque sé que es tema pasado, pero se ha vivido, se han hecho grandes avances con el matrimonio civil, ley de divorcio en 1850, aunque los conservadores, cuando retomaron el poder, hayan anulado esto. Posteriormente, la sociedad lo pide, y pide que las libertades de los individuos se mantengan. Entonces se volvió a permitir el divorcio. Se han abierto espacios para el sufragio femenino y demás. Y recientemente, en los 80, se despenalizó que las personas fueran homosexuales. Gracias a la Constitución del 91, además de todo esto que teníamos, la gente terminó de llenarse de derechos y se ha dado cuenta que la Constitución es una palabra viva, como como decía el padre Fernán González. Esto ha llevado a que los derechos civiles sean tomados en cuenta por la sociedad y exigidos a su vez para el gobierno. Así, algunas religiones no estén con sus ideas avalando estos temas, y así personajes, como explicaba ahorita el padre, como el procurador, no estén de acuerdo por su religión o por sus ideas.
Esto es imparable y va a seguir avanzando. La sociedad en conjunto va a avanzar y esperamos también que las iglesias avancen y partidos políticos avancen. Muchas gracias, señor González. Muchas gracias. Ha culminado ya su tiempo. Le pido 1 minuto para sus alegatos de conclusión en la defensa. Señor Ospina. Bueno, como la pregunta inicial es si el Estado debe o no consultar a la Iglesia Católica, lo primero es que el Estado está en libertad de consultar a quien quiera o de no consultar. Ahora bien, el tema es la participación de la Iglesia Católica en temas políticos, sociales y económicos. No es solo un deber, es su derecho como una institución orientadora de la vida, no solo individual, sino de la vida en comunidad. En ese sentido, ese es el trabajo que hace o el papel que desempeña la Iglesia, y lo desempeña a través de las encíclicas. Una encíclica que en este momento nos tiene muy motivados a todos, no solo los católicos, sino al mundo entero, ha sido la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en que hace un llamado a la protección del medio ambiente. Esto es un ejemplo de cómo la participación o la orientación de la Iglesia Católica en los temas sociales, económicos y políticos sirven de puente, de vínculo entre lo que se manifiesta un Estado laico, secular, del que todos somos respetuosos como ciudadanos, y los que pertenecemos a la Iglesia Católica, como sus feligreses, recibimos las orientaciones de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Ya las partes no hablarán más. Nos quedan unos minutos para que ustedes ingresen a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitan allí su voto, porque nos interesa conocer su opinión. Hacemos una pausa y regresamos para finalmente conocer su veredicto. ¿Debe el Estado colombiano hacer partícipe a la Iglesia de sus procesos gubernamentales? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet votaron lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía Dr. Jorge González con un 80%. La defensa doctora Ángela Ospina de Nichols obtuvo un 20%. Doctor Jorge González, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Muy contentos. Vemos que el país completo está avanzando, al igual que lo intenta avanzar la Iglesia Católica, y esperamos que los conservadores, esperamos que las libertades civiles se defiendan en este país y sea un proceso en el cual podamos estar en un Estado laico, donde podamos vivir todos, opinar todos, estamos completamente de acuerdo con ello, pero que no se privilegie una opinión sobre las otras, y además que esa se busque por algunos personajes imponer para la política y el país. Gracias a los representantes, a los testigos de ambas partes por habernos acompañado en este interesante debate. A ustedes, nuestros televidentes, por su sintonía. Recuerden que tendremos otro tema de interés para ustedes. Próximo lunes, 10 y 15 de la noche, está nuestra cita. Feliz noche para todos.